En una mansión escondida entre los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, donde el lujo era solo una máscara de sangre y poder, una simple empleada doméstica estaba a punto de ver algo que podía costarle la vida. Nora Herrera jamás imaginó que un solo detalle cambiaría su destino para siempre. Mientras limpiaba en silencio los pasillos de mármol del territorio de la familia Montenegro, algo en el exterior del enorme ventanal la hizo detenerse en seco. Un auto blindado negro esperaba en la entrada. El aire de la mañana parecía normal, pero no lo era. El chofer, un hombre llamado Diego, llevaba más de 10 años sirviendo a la familia, un hombre confiable, frío y siempre calculado. Sin embargo, ese día sus movimientos eran distintos. Nora lo observó con una atención que había aprendido en otro mundo, un mundo que había dejado atrás pero que nunca la había abandonado del todo. Diego sudaba a pesar del frío. Miraba su teléfono con manos temblorosas, escribía mensajes sin parar y volteaba hacia la mansión como si esperara una orden que no quería recibir. Luego, un gesto que lo delató todo. Llevó la mano a la parte baja de su espalda, ajustando algo escondido bajo su saco. Nora sintió un golpe en el pecho. Ese no era el lugar donde un chofer profesional escondía un arma. En ese instante entendió lo imposible. El arma no estaba para proteger al jefe. Estaba ahí para matarlo. Dentro de la mansión, Sebastián Montenegro, heredero del imperio criminal más poderoso del país, se preparaba para salir a una reunión decisiva. Su nombre era sinónimo de miedo en todo el mundo del crimen organizado. Frío, inteligente, imposible de engañar. Un hombre que había sobrevivido a múltiples traiciones sin confiar en nadie. Nora había llegado a ese lugar meses atrás buscando desaparecer. Nadie sabía su pasado. Nadie imaginaba que antes de limpiar pisos había sido analista de riesgos en una firma internacional en Chicago, especializada en perfiles criminales y lavado de dinero. Había huido después de descubrir una red que conectaba políticos, policías y mafias. Desde entonces, su única regla era mantenerse invisible. Pero ahora la invisibilidad la estaba matando lentamente. Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Un hombre del círculo cercano de Sebastián caminaba hablando por teléfono, dando órdenes para la reunión de ese día. Todo parecía una operación rutinaria, pero el instinto de Nora gritaba lo contrario. Algo estaba mal. Muy mal. Volvió a mirar por la ventana. Diego ya no solo sudaba. Estaba pálido. Sus ojos se movían de un lado a otro como si alguien lo estuviera vigilando. Volvió a tocar el arma escondida en su espalda. Esta vez con desesperación. El corazón de Nora latía con fuerza. Sabía lo que debía hacer y al mismo tiempo sabía lo que significaba hacerlo. En el mundo de los Montenegro, hablar era una sentencia de muerte. Interferir en asuntos del cartel era desaparecer sin rastro. Pero si no hacía nada, Sebastián moriría en cuestión de minutos. Dejó el trapo de limpieza sobre la mesa con manos temblorosas. El sonido del vidrio al tocar la superficie le pareció demasiado fuerte, como si anunciara el inicio de algo irreversible. Respiró profundo y comenzó a caminar hacia las escaleras que llevaban al cuarto principal. En el segundo piso, Sebastián Montenegro se ajustaba el saco frente al espejo. Su presencia llenaba la habitación con una energía peligrosa. No era solo poder, era dominio absoluto. Cuando Nora entró, él ni siquiera se giró al principio. Solo habló con voz fría, ordenándole que se acercara para ayudarle con la corbata. Ella obedeció, aunque cada paso le pesaba como si caminara hacia una ejecución. Al llegar, sus manos tocaron la tela de seda con delicadeza. Podía sentir el calor del cuerpo de Sebastián, la tensión en su postura, la vida de un hombre que no sabía que estaba a punto de ser traicionado por alguien que había estado a su lado durante años. Mientras acomodaba la corbata, Nora se inclinó apenas lo suficiente para que su voz no saliera del cuarto. Lo que dijo lo cambió todo. Le advirtió que su chofer tenía un arma escondida en la espalda, que no estaba en posición defensiva, que había revisado su teléfono como alguien desesperado, que cada detalle apuntaba a una sola cosa. Un asesinato inminente. Sebastián se quedó completamente inmóvil. El silencio en la habitación se volvió tan pesado que parecía romper el aire. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre más temido de México no reaccionó con violencia ni con burla.
Solo observó a la joven frente a él con una intensidad peligrosa, analizando cada palabra como si fuera una sentencia. Y entonces, sin apartar la mirada de ella, Sebastián habló por radio interna ordenando que nadie subiera al auto. Nora sintió que el mundo se detenía. Pero lo que no sabía era que en ese mismo instante, Diego ya había recibido la orden de actuar antes de que lo descubrieran. Y el tiempo acababa de agotarse. El silencio después de la advertencia de Nora duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad dentro de la habitación. Sebastián Montenegro no apartaba la mirada de ella, como si intentara descifrar si acababa de escuchar una verdad que salvaría su vida o una mentira que merecía una muerte inmediata. En su mundo, la confianza era más letal que una bala. Desde la ventana, el auto seguía encendido en la entrada de la mansión. Diego ya no se movía con nerviosismo. Ahora estaba completamente quieto, como si hubiera sentido que algo había cambiado. Nora lo vio inclinar ligeramente la cabeza, escuchando algo a través de un pequeño auricular oculto. Ese gesto confirmó su peor sospecha. No estaba actuando solo. Sebastián caminó lentamente hacia el ventanal sin dejar de observarla. Su presencia era tan intensa que parecía llenar cada rincón de la habitación. Cuando llegó al vidrio, vio el mismo panorama que ella había estado observando. El chofer, el auto blindado, la aparente calma de una mañana que escondía una traición cuidadosamente planeada. Entonces habló por su comunicación interna, con una voz baja pero cargada de peligro. Nadie entra ni sale de la propiedad. Activen protocolo rojo. En cuestión de segundos, la mansión cambió por completo. Hombres armados aparecieron en los pasillos. Puertas aseguradas. Guardias tomando posiciones estratégicas. El lujo desapareció bajo una estructura de guerra silenciosa. Nora sintió un escalofrío. Había visto esa transformación antes en su vida pasada. Cuando un imperio criminal entra en alerta, siempre significa que la sangre ya está cerca. Sebastián se giró hacia ella otra vez. Ahora su mirada era diferente. Ya no era solo curiosidad. Era evaluación. Peligro. Control. Dime exactamente todo lo que viste, ordenó. Nora tragó saliva. Sabía que cada palabra podía salvarla o condenarla. Repitió todo. El arma en la espalda baja. El sudor. El teléfono encriptado. La forma en que miraba la casa como si esperara una señal. Y sobre todo, el detalle más importante. Diego no estaba asustado por ser descubierto. Estaba asustado porque algo no había salido como le prometieron. Sebastián no respondió de inmediato. Caminó por la habitación lentamente, como un depredador encerrado con una pieza desconocida. Luego se detuvo frente a ella. Si estás mintiendo, no habrá lugar en este país donde puedas esconderte, dijo con una calma aterradora. Antes de que Nora pudiera responder, un sonido seco interrumpió la tensión. Un golpe metálico proveniente del exterior. Luego otro. Y otro más. Sebastián giró la cabeza de inmediato hacia la ventana. El auto había cambiado de posición. Diego ya no estaba en el asiento del conductor. Nora sintió que el aire se le iba del cuerpo. No estaba escapando. Estaba activando algo. En ese instante, una explosión sacudió ligeramente el frente de la propiedad. No fue una explosión grande, pero sí lo suficiente para romper el equilibrio del momento. Vidrios vibraron. Alarmas internas se activaron. Los guardias comenzaron a moverse más rápido. Sebastián maldijo en voz baja y tomó a Nora del brazo sin aviso. Su contacto era firme, casi brutal, pero protector al mismo tiempo. Nos movemos ahora, ordenó. Mientras avanzaban por el pasillo, Nora escuchó disparos lejanos. El ataque había comenzado antes de lo previsto. Alguien había decidido acelerar el plan. Bajaron hacia un corredor secreto detrás de la biblioteca. Sebastián abrió una puerta oculta y la empujó dentro de un sistema de túneles internos de la mansión. Era un escape diseñado para emergencias que solo unos pocos conocían. Pero Nora se dio cuenta de algo aún más inquietante. Si existían esos túneles, también significaba que alguien dentro de la organización podía haberlos filtrado. Mientras avanzaban, Sebastián habló por su radio. El chofer ha sido neutralizado. Nora se detuvo en seco. ¿Cómo que neutralizado?,
Preguntó con voz temblorosa. No era una pregunta. Era una advertencia disfrazada de realidad. Sebastián no respondió. Solo la miró un segundo más de lo necesario. Y en ese segundo, Nora entendió algo peor que la traición del chofer. Esto no había terminado. Apenas era el inicio. Porque si el ataque había comenzado antes de tiempo, significaba que alguien más había intervenido. Y esa persona sabía exactamente quién era ella. El sonido de los disparos se volvió más cercano dentro de los túneles, como si la misma mansión estuviera siendo devorada desde adentro. Nora corría detrás de Sebastián Montenegro, sintiendo como el aire se volvía más frío y pesado con cada paso. Las paredes de piedra estrechas parecían cerrarse sobre ellos, como si el propio lugar hubiera sido diseñado para atrapar fantasmas o traidores. Sebastián no hablaba. Su mano seguía firmemente sujetando el brazo de Nora, guiándola con precisión absoluta por los pasillos ocultos. Cada cierto tramo, él activaba mecanismos secretos que cerraban o bloqueaban accesos. Era evidente que no solo conocía esos túneles, los había usado antes en situaciones que nadie sobrevivía para contar. Nora intentaba controlar su respiración, pero su mente no dejaba de girar en círculos. El chofer había sido neutralizado. Esa frase no salía de su cabeza. En su experiencia, neutralizado no significaba detenido. Significaba eliminado. De pronto, Sebastián se detuvo frente a una puerta metálica reforzada. La abrió con un código rápido y la empujó dentro. Era una sala de seguridad oculta, llena de monitores que mostraban distintas partes de la propiedad. Desde ahí se podía ver todo. La entrada, los jardines, los autos, incluso el caos que ya estaba creciendo afuera. En una de las pantallas, Nora vio lo imposible. El auto blindado seguía en la entrada, pero ahora estaba rodeado de hombres que no pertenecían a la familia Montenegro. No eran guardias. No eran del cartel. Eran otro tipo de soldados. Más organizados. Más fríos. Sebastián observó las pantallas sin emoción, pero Nora notó un cambio en su respiración. No era miedo. Era reconocimiento. Esto no es un ataque del cartel rival, murmuró él. ¿Entonces qué es?, preguntó Nora con la voz quebrada. Sebastián no respondió de inmediato. En cambio, amplió una cámara del perímetro trasero. Y ahí fue cuando todo empeoró. Desde el bosque detrás de la mansión, un segundo grupo estaba entrando. Pero estos no venían armados como sicarios comunes. Llevaban equipo táctico, comunicación militar y movimientos coordinados. No estaban improvisando. Estaban ejecutando una operación. Nora sintió un vacío en el estómago. Eso no era una guerra entre mafias. Era algo más grande. Sebastián apretó la mandíbula. Alguien vendió la ubicación de esta casa. Y no fue alguien externo. El silencio que siguió fue más peligroso que los disparos. Nora sintió como esa frase la atravesaba. Estaba insinuando algo que ella no quería aceptar. Alguien dentro de la organización había abierto la puerta al infierno. De repente, una alerta sonó en el panel de seguridad. Acceso no autorizado en nivel inferior. Sebastián giró lentamente la cabeza hacia Nora. No estamos solos aquí abajo, dijo. Antes de que pudiera reaccionar, las luces de la sala parpadearon. Luego se apagaron por completo. Oscuridad total. Nora retrocedió instintivamente, pero chocó contra algo firme. O alguien. Una respiración cerca de su oído la hizo congelarse. Una voz desconocida susurró en la oscuridad. No debiste interferir, Nora Herrera. Su sangre se heló. Esa voz conocía su nombre real. Su identidad verdadera. La que nadie en ese mundo debía saber. Sebastián reaccionó al instante, sacando su arma y apuntando hacia la oscuridad. Pero el disparo que vino después no fue de él. Fue desde otro ángulo. Una bala impactó cerca de Nora, obligándola a agacharse. El sonido del caos llenó la sala. Disparos, movimientos, golpes en la oscuridad. Sebastián gritó su nombre, pero la separación entre ellos ya era total. Cuando las luces de emergencia finalmente se encendieron, Nora estaba sola en medio de la sala. Sebastián había desaparecido. Y en el suelo, justo frente a ella, había un sobre negro con su nombre escrito. Con manos temblorosas, lo abrió.
Dentro solo había una fotografía. Ella misma, tomada antes de llegar a la mansión. Y una sola frase escrita debajo. Te estuvimos observando desde Chicago. El papel temblaba en las manos de Nora como si estuviera vivo. La fotografía era imposible de ignorar, pero lo que realmente la estaba destruyendo era la frase debajo. Te estuvimos observando desde Chicago. Su pasado, el que había enterrado con miedo y dolor, acababa de ser desenterrado en el peor momento posible. Detrás de ella, la sala de seguridad seguía en silencio interrumpido solo por alarmas distantes. Sebastián había desaparecido. La oscuridad previa había dejado una sensación de trampa abierta, como si alguien hubiera diseñado todo el caos únicamente para separarlos. Nora respiró hondo intentando recuperar el control. No era una víctima indefensa. Había sobrevivido a la mafia, a la corrupción y a la fuga más peligrosa de su vida. Pero esto era diferente. Esto era personal. Un nuevo sonido la hizo girar de inmediato. Pasos. Lentos. Medidos. No eran de los guardias de Sebastián. Eran demasiado suaves. Demasiado calculados. Desde el pasillo entró una figura cubierta parcialmente por la penumbra. Un hombre con traje oscuro, guantes negros y una presencia que no pertenecía a ningún cartel conocido. No apuntaba un arma, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su calma era peor que la violencia. Pensé que te esconderías mejor, Nora Herrera, dijo con una tranquilidad inquietante. Ella retrocedió un paso. ¿Quién eres? El hombre sonrió ligeramente. Alguien que ayudó a construir la red de la que escapaste. Y alguien que nunca perdona pérdidas. El corazón de Nora golpeó con fuerza. No era un sicario. No era un mafioso local. Era algo más profundo. Algo que venía desde la estructura misma del sistema que ella había descubierto en Chicago. Antes de que pudiera responder, otra pantalla en la sala se encendió sola. En ella apareció una transmisión en vivo del exterior de la mansión. Sebastián estaba rodeado, pero aún de pie. Su mirada estaba fría, peligrosa, completamente enfocada en algo fuera del cuadro. El hombre detrás de Nora observó la pantalla con interés. Impresionante. Sigue vivo incluso cuando todo está diseñado para que caiga. Nora apretó los dientes. Si quieres algo de mí, dilo ya. El hombre dio un paso más cerca, lo suficiente para que ella sintiera el peligro sin necesidad de contacto. No eres un objetivo, Nora. Eres una clave. El error que cometiste en Chicago no fue descubrir la red. Fue sobrevivir. Antes de que pudiera reaccionar, las luces volvieron a parpadear. Esta vez no fue un fallo. Fue una interferencia intencional. Las puertas de la sala se bloquearon automáticamente. El sistema estaba sellado. Nora giró hacia los controles, intentando acceder, pero todo estaba bloqueado desde un nivel superior. Alguien dentro de la misma red había tomado control total de la mansión. El hombre suspiró como si esto fuera parte de un plan perfectamente ejecutado. Sebastián Montenegro cree que te está protegiendo. Pero en realidad te está exponiendo. Todos los caminos que te trajeron aquí estaban calculados. Nora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no es posible, susurró. El hombre levantó ligeramente la mano y la pantalla cambió. Aparecieron documentos, archivos, fotografías antiguas. Nora reconoció firmas, nombres, movimientos de dinero. Y en el centro de todo, su propio expediente de Chicago. Pero había algo nuevo. Algo que ella no había visto nunca. Un archivo marcado con acceso restringido bajo el nombre de Operación Herencia. Y debajo, una imagen. Sebastián Montenegro, mucho más joven, junto a personas que ella nunca había visto en su vida. Su respiración se cortó. No. El hombre observó su reacción con satisfacción. Ahora entiendes por qué no puedes salir de esto. No entraste en la vida de Sebastián por accidente. Fuiste enviada hacia él desde el momento en que escapaste. En ese instante, un estruendo sacudió la puerta de la sala. Sebastián estaba afuera. Golpeando. Vivo. Pero algo en la intensidad de los golpes no era solo urgencia. Era advertencia. Nora miró al hombre detrás de ella, luego a la puerta. Y entendió que cualquiera de las dos opciones que eligiera en los próximos segundos cambiaría su vida para siempre.
Pero antes de decidir, el sistema habló por los altavoces de la sala con una voz automatizada. Protocolo final activado. Eliminación de todos los activos expuestos. Las luces se volvieron rojas. Y el hombre sonrió por última vez. Se acabó el tiempo, Nora. El sonido del sistema de eliminación retumbó por toda la sala como si la propia mansión hubiera despertado para devorarlos. Las luces rojas parpadeaban sobre el rostro de Nora, marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia algo irreversible. Afuera, Sebastián seguía golpeando la puerta con fuerza, pero ahora no era solo desesperación. Era rabia contenida. El hombre de traje oscuro no se movía. Seguía observando a Nora como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Como si su miedo, su confusión y su pasado hubieran sido piezas de un tablero que él ya había ganado desde antes. Nora dio un paso atrás, intentando analizar la única salida posible. Pero no había salidas. Solo control. Solo trampas dentro de trampas. Sebastián gritó su nombre desde el otro lado de la puerta. Nora, ábreme ahora. Su voz no era la de un jefe criminal. Era la de alguien que entendía que algo más grande que una guerra de carteles estaba ocurriendo dentro de su propio territorio. El hombre detrás de Nora finalmente habló de nuevo, con una calma perturbadora. Si abres esa puerta, él morirá contigo. Si no la abres, te quedarás conmigo y entenderás la verdad completa. Nora lo miró con rabia contenida. No quiero tu verdad. Quiero salir de aquí. Él negó lentamente. Ya no tienes ese privilegio. En ese instante, el sistema emitió una nueva alerta. Secuencia de eliminación iniciada en 30 segundos. Las pantallas de la sala comenzaron a mostrar imágenes simultáneas de toda la mansión. Los pasillos estaban siendo tomados. Los hombres de Sebastián estaban cayendo uno por uno frente a un enemigo que no parecía pertenecer a ningún cartel visible. Era una operación quirúrgica. Silenciosa. Precisa. Nora sintió un escalofrío profundo. Esto no era una guerra por territorio. Era una limpieza. Y ella estaba en el centro. Sebastián golpeó la puerta con más fuerza. Nora, escúchame. No importa quién esté contigo. Confía en mí. Por un segundo, su voz cambió algo dentro de ella. Pero el hombre detrás de Nora intervino antes de que pudiera decidir. ¿Confiar en él? Preguntó con una leve risa. Él es parte del mismo sistema que te destruyó en Chicago. Las palabras impactaron como balas invisibles. Nora giró hacia él, temblando de rabia. Tú no sabes nada de lo que viví. El hombre dio un paso más cerca. Sé más de lo que imaginas. Sé quién ordenó tu caída. Sé quién cerró tu caso. Y sé quién permitió que escaparas, porque eras útil viva. El mundo de Nora se inclinó. Eso no puede ser verdad. La pantalla principal cambió otra vez. Esta vez mostró una reunión antigua. Personas poderosas, nombres que ella reconocía de sus investigaciones pasadas. Y entre ellos, una figura que la dejó sin aire. Sebastián Montenegro. No el Sebastián actual. Uno más joven. Observando. Escuchando. Firmando algo que ella no podía comprender. La puerta volvió a sacudirse. Nora, abre ahora mismo o destruyo esta maldita pared. Su voz era urgente. Real. Viva. Pero la duda ya había sido sembrada. El sistema anunció 15 segundos. El hombre levantó la mano hacia Nora. Última oportunidad. Si eliges mal, no solo mueres tú. Él también. Nora miró la puerta. Luego las pantallas. Luego el archivo abierto en la mesa. Y por primera vez desde que todo comenzó, tomó una decisión que no dependía del miedo. Se acercó al panel de control. Sebastián golpeó una última vez. Nora. Ella cerró los ojos. Y presionó el botón de apertura. La puerta explotó hacia adentro. Sebastián entró con el arma levantada, pero se detuvo en seco al ver la sala. El hombre de traje oscuro ya no estaba donde estaba antes. Solo quedaba una cosa. Una grabación reproduciéndose sola en la pantalla principal. Y una voz grabada diciendo las últimas palabras que cambiarían todo. Si estás viendo esto, Sebastián, entonces la operación Herencia ha comenzado de nuevo. Nora giró lentamente hacia él. Y por primera vez, vio algo en sus ojos que nunca había visto antes.
No sorpresa. Reconocimiento.